My name is Bruce Springsteen. I'm a rock and roll singer. I'm here for Amnesty International and to celebrate the 40th anniversary of the Declaration of Human Rights. Amnesty fue el primer gran mega recital que se dio acá y aparte tiene un significado para el momento histórico de la Argentina. Tal vez fue el principio de una cadena para nuestra generación, ¿no? Eso fue bueno. Que aparezcan en televisión los pañuelos blancos no era común, y menos en algo que lo estaba viendo gran parte del país, ¿no? Yo creo que el entusiasmo de todos era decir, bueno, después de tantos años de dictadura, de dolor, es revivir un poco. El 15 de octubre de 1988 en este estadio se realizó, lo podemos decir de modo simple, un concierto que reunió a lo que podríamos decir que eran los músicos tal vez más importantes que había en ese momento, músicos de rock, pero en realidad fue algo que tenía un fondo que incluía la música, pero iba más allá de la música. Tenía que ver con un objetivo de Amnistía Internacional de poner de manifiesto, de difundir, de toma de conciencia a nivel internacional de lo que era la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese año se cumplieron 40 años de la promulgación y entonces se organizó una gira por distintos países y esa gira terminó en Buenos Aires. Amnesty fue un mega festival que se hizo en la cancha de River, que era la primera vez que se hacía una cosa tan ambiciosa porque formaba parte de toda una campaña de Amnesty International que a través de la música, haciendo festivales, iba a crear conciencia sobre el tema de los derechos humanos. El show lo abrieron los músicos locales, que fueron León Gieco y Charly García. Después Tracy Chapman, pues un músico africano, Youssou N'Dour, Sting, Peter Gabriel y Bruce Springsteen. Amnesty como Greenpeace son organizaciones creadas por hippies. Cuando empezaron eran unos cuantos delirantes alternativos que dijeron tenemos que hacer fuerza para proteger a los perseguidos en el mundo. Amnesty se identificó siempre mucho porque cuando nosotros tuvimos que hacer la denuncia, hemos viajado y muchas veces hemos viajado ayudadas por Amnesty de distintos países. O sea, en ese momento era muy importante Amnesty. El trabajo de ellos más que nada es visibilizar, ¿viste? Llamar la atención. Sacaban discos y hacían eventos como para visibilizar cosas que tienen que ver con los derechos humanos que en ese momento ni se sabía qué quería decir. ¿Viste? Todos somos derechos humanos, decían los milicos. ¿Con qué se comen los derechos? ¿Qué quieren decir los derechos humanos? Yo, bueno, de esos días, de esos años, lo que quiero rescatar es que cuando se terminó el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar, religiosa, ecuménica, lo primero que tuvimos cuando termina ese horror fue el juicio a las juntas. Por un lado está la CONADEP y el informe Nunca Más,
Empiezan los juicios a las juntas. Los juicios a las juntas se ven simultáneamente como un logro, como un éxito y al mismo tiempo con un regusto de algo faltó. Era como un continuo tocar y probar a ver qué se podía, qué no se podía, etcétera, etcétera. Y la cuestión de los derechos humanos en ese sentido también es muy clave. Y mucha gente no lo podía creer, era muy difícil creer que acá había habido un montón de desaparecidos. Todavía no se hablaba de cifras, pero siempre se hablaba de que eran muchísimos y de que había lugares donde habían mantenido presos y habían desaparecido y muerto y no se sabía nada. Todavía de alguna manera no era una cosa popular que estaba en la cultura, eran unos pocos artistas que tenían que ver con la militancia o que habían sido prohibidos. Soñamos un mundo en el que cada hombre, mujer y niño tenga sus derechos protegidos. Pido a todos que firmen esta declaración. El futuro está en sus ojos. Hoy hacer un concierto con connotaciones políticas o vinculadas a los derechos humanos es algo absolutamente normal y no hay ningún riesgo, ningún impedimento, nadie que se oponga. En esa época veníamos de ciclos políticos donde a cada mitad de época venía un golpe de Estado. Y en los años 80, en la previa del concierto, ya habían existido 2 levantamientos militares. En el 87, en Pascua del 87, es la sublevación de Rico en Campo de Mayo. Y la salida de la sublevación, o sea, a la sublevación se le responde con una enorme movilización popular, pero el cierre de ese ciclo es el famoso Felices Pascua, la casa está en orden, y la ley de obediencia debida y la ley de punto final. Las madres iban como por otro lado, para ellas no había obediencia debida, ni indulto, ni olvido, ni perdón. Y ellas mantuvieron eso siempre, y desde una actitud de valentía y de soledad absoluta, y de fragilidad absoluta. Había 2 mundos muy distintos. Por un lado estaba lo que representan, y particularmente en ese momento, los organismos de derechos humanos, los militantes de derechos humanos, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Y por otro lado estaba el lado institucional, que tiene que ver con los poderes del Estado, con el poder, con la legislación, con la actitud de la justicia, que era cavernaria, lisa y llanamente. Any government or any leadership that depends on torture, guns, the jackboot, is irrelevant in the 20th century. It's irrelevant to the evolution of this species on this planet. Buenos Aires, den la bienvenida al Sur Sur. Muchas gracias. La organización fue de aproximadamente un año, tal vez un poco más. Nosotros como Amnesty, de la parte que nos encargamos era de todo lo vinculado con el tema de difusión de los derechos humanos. Estaba clarísimo, continuamente claro, que el nudo que organizaba la narrativa era derechos humanos. Es una causa loable, la reivindicación de los derechos humanos, y es una causa maravillosa ir a escuchar a grandes artistas en vivo. Era un recital de Amnesty, un festival de Amnesty. Estaba de la mano con que iban a ser 2 festivales, Argentina y Chile, y en Chile Pinochet lo prohíbe. Creo que en realidad fue que le encontró algunos vericuetos administrativos para no habilitar el Estadio Nacional, ¿no es cierto? Significaba un recital por los derechos humanos, significaba además un recital con un ojo puesto en Chile, donde todavía estaba la dictadura de Pinochet.
Entonces, un recital de Amnesty aquí era también una suerte de guiño de apoyo a la lucha por los derechos humanos en Chile. Había miedo, pero yo pienso, y lo sentí así, que el día ese del recital hubo una desinhibición de la gente, como abrirse a disfrutar, a disfrutar. Era la alegría y eran todos saltando ahí en la pista y en las tribunas. Para mí, que yo en esa época militaba en un centro de estudiantes, era muy importante ir. Para mí fue un recital emotivo, pero sobre todo por la energía que había en el lugar. Todos estábamos ahí por el mismo motivo. Un país que había estado amordazado tantos años. Yo con mi historia personal de un padre desaparecido. Pero creo que, nada, para todos los que estamos ahí, esa energía se contagiaba. Fue un recital que tenía un peso histórico enorme. Era como, bueno, además de todo, del juicio de la Junta, de todo, además la cultura también apoya resurgir de la democracia. Veníamos de un país que había estado cerrado mucho tiempo y en silencio. Entonces de golpe era muchas explosiones, como que se abría un grifo de energía muy fuerte y que estaba entrando a través de ese escenario. Maritu. Este concierto es para ustedes, pero especialmente para aquellos que no pudieron estar aquí esta noche. Me reuní con Charlie en el bar de Coronel Díaz y Santa Fe, que está abajo está ahí, en esa esquina, y le empiezo a contar, Amnesty, esto, lo otro, va a venir un concierto, en medio ya algo sabía que se estaba preparando, había alguna revista que había hablado de la posibilidad de este concierto. Y digo, bueno, Charlie, queremos que toque vos. ¡Eu! Y bueno, a partir de ahí se enganchó muchísimo, muy enganchado. Bueno, lo mismo León. León Gieco siempre bromeo con mis alumnos en clase diciendo que más que un artista popular es una ONG, ¿no? Y hay que reconocerle a esa ONG llamada León Gieco cierta consecuencia bastante clara, ¿no? León tocó con la remera de Amnesty y con posterioridad también se siguió colaborando y siguió participando en temáticas vinculadas con el tema. Para mí fue realmente muy importante tocar en esta gira que hizo Amnesty, ¿no? Y con los músicos aparte que traía la gira. En un momento me encontré en el camarín ensayando al lado de Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel y bueno, qué sé yo, era bastante, me daba un poco de impresión, en realidad, no voy a negarlo, ¿no? 88, Finger, modelos. Me acuerdo que River tiene como la zona de los camarines, había como un gran hall central y que cada artista tenía un cartelito, creo que era manuscrito, donde decía el nombre de Tracy Chapman, Yusuf N'Dour, Gabriel, Sting y The Boss, Bruce Springsteen. Y bueno, me llamaba la atención los tipos cómo separaban el rol de Peter Gabriel con el Peter Gabriel civil, digamos, ¿no? Porque él, qué sé yo, estaba todo súper producido y tenía todo como una actitud muy teatral, y de repente terminaba su parte y venía la parte instrumental, entonces iba del escenario y le ponían una toallita encima y le daba una tacita de té y se tomaba, y era, viste, un inglés tomándose un té, ¿entendés? Y un instante antes era una especie de demonio desatado. A mí sobre todo me llamó mucho la atención cómo cambió el escenario. Todos venían cantando y participando del mismo escenario, pero cuando apareció Peter Gabriel, el escenario se convirtió en otro, lo dio vuelta con la iluminación. Y también con la coreografía, porque hacía como pequeños bailes africanos, ¿no? Y había cambiado totalmente la escena.
Fue mágico. Del show de Gabriel me acuerdo que había empezado con esas, como con esas cámaras, con esos brazos gigantes y con esa movilidad que nunca había visto, que yo nunca lo había visto en vivo. Y estaba Gabriel en un momento musical altísimo. Los shows eran perfectos, cosa que todavía en la Argentina no pasaba. Acá los shows todavía eran muy desprolijos y era rezar que salga todo bien, que salga afinado. Nos cambió bastante la cabeza. El concepto del escenario, el concepto de iluminación, el concepto de la participación de los músicos en el show. Para nosotros era esa cosa como de ver en 3D lo que sería lo que uno normalmente veía en los videos. Amigos y amigas, mi fantástico hermano, Bruce Springsteen, and the East Street Band. One, two, three, Era bueno, ese rock urbano de la clase trabajadora, worker class en Estados Unidos, ¿no? Medio así de protesta. Pero nosotros no sé si todavía lo entendíamos totalmente, ¿no? Born in USA, ese tema, por ahí, no sé si lo podíamos interpretar exactamente en ese momento, ¿no? Igual explotó el estadio, explotó rock and roll, y qué sé yo. Fue muy como, bueno, largar el grito ahí, ¿no? O sea, de toda la emoción que se había venido construyendo durante el día, porque fue un festival que duró casi toda la tarde, hasta la noche. Sting era el número central. Pese a que cerraba Bruce Springsteen, que era más poderoso, la gente quería a Sting. Sting ya había llenado River, ya había venido con The Police. La gente amaba a Sting. every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching. What can you say? You belong to me. I'm a prize when I'm Calculo que el gesto más fuerte, el gesto más recordado del que todo el mundo debe hablar, es cuando Sting invita a las madres a subir al escenario. Pero el recital fue realmente un triunfo y bueno, y las madres querer bailar con ellos porque era un modo de transmitir también la denuncia, lo que sentíamos, ¿no? Vos le podés dar una medalla a la madre de Plaza de Mayo, pero si vos la subís a un escenario con 50.000 pibes, es mucho más poderoso. Y eso fue impresionante. Hola, aquí estamos, somos una realidad. Eso es lo que estaban diciendo, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y fue eso. Además, ir al escenario con el pañuelo, con la foto, saber que se iba a ver en todo el mundo, esa transmisión de la memoria de esa manera, y vuelvo a repetir, a través del arte, que nadie podía dudar de que eso era un acto, de que era abierto para todo el mundo y de que era una expresión especialmente por la verdad y por la justicia. En lo personal, para mí es un recital inolvidable, pero porque además esas madres yo las conocía todas. Digo, mi historia me tocó compartir con ellas muchas cosas antes de que se convirtieran en estas heroínas. Para mí no recuerdo, no paraba de llorar.
El final, digamos, fue un increscendo porque ya era el set de Bruce Springsteen que tuvo una potencia particular. Y después fueron apareciendo todos. Peter Gabriel, Charlie, León, miembros de Amnesty que se sumaron y ahí hicieron el tema final, que es un tema de Bob Marley, que lo adaptaron la letra, el eslogan al castellano, y ese fue el aporte, digamos, de Charlie. La letra en castellano que me dieron no pegaba, ¿no? Entonces yo dije, hey, pues fuimos a lo de Bruce a ensayar. Che, Bruce, mirá, esto no, está fuera de métrica. Sting le había escrito, y ahí entró Sting y dijo, sí, tenés razón, ¿cómo hablaríamos? Y bueno, le sugerí de para siempre ya en vez de para nunca jamás o una cosa que no tenía mucho sentido y además que no pegaba con la música. Derechos humanos ya, era derechos humanos ya, y se cantaba en el escenario y me acuerdo que terminamos todos cantando derechos humanos ya, que era todo, o sea, nos habían quitado la posibilidad de creer en un futuro. Y a mí particularmente, desde lo visual, lo que más me conmovió es porque se encendieron las luces y como yo estaba digamos, en un costado en el escenario, podía ver eso y era digamos, o sea, nunca visto, ¿viste? La gente, el grado de fervor, la alegría, la emoción que transmitía ese movimiento de la gente feliz de lo que estaba viviendo. Hubo una fuerza extra que nos movió a todos a ir a ese recital. Y yo creo que fue el punto de despertar también, ¿no? Del despertar de una conciencia de comunidad, comunitaria. Es un grano de arena hacia un mundo mejor, pensado desde un idealista también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es algo que muchos argentinos a través de la música podemos o pudieron reunirse y escuchar diferentes artistas que venían en su gira a cerrar su tour de Amnesty aquí en la Argentina. Era también simbólico. La gente que nunca había hablado de derechos humanos, que nunca había hablado de los desaparecidos, bueno, de repente empieza a entender de que toda esa propaganda que se había escuchado en los años del terrorismo de Estado se revertía con este acto y con esta apertura a la expresión abierta sobre los derechos humanos. Para mí fue como el sello de haber salido del infierno, ya que directamente en un escenario se pueda cantar y gritar derechos humanos ya, era haber salido del infierno. La humanidad, si tomamos la edad de Cristo, se tardó 1946 años en reconocer que los seres humanos tienen derecho a la vida. O sea, reconocer ese derecho en la historia de la humanidad no es poco. Y ese concierto lo que quiso celebrar, recordar y difundir es eso, que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Starry-eyed and laughing, I recall as we were caught, held by a track of ours for the eye suspended. As we listened one last time, we watched with one last look, spellbound and swallowed, yes, it's totally so live for